comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, con ustedes Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les doy la bienvenida otro miércoles a nuestro programa Pioneros en el Mundo. Les acompaño aquí en Católica Radio miércoles a las 10 de la mañana. También pueden encontrar nuestra programación en nuestro canal de YouTube, Huellas del Futuro, y nuestro podcast en Spotify, específicamente Pioneros en el Mundo, para compartir experiencias de educación internacional de los miembros de nuestra comunidad universitaria, así como de universidades y otras organizaciones internacionales asociadas a la católica. El jueves pasado realizamos en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico la primera jornada de pensamiento europeo bajo el título La construcción europea y su modelo social y de libertades. Esta jornada fue fruto del relacionamiento entre nuestra universidad y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en España, con el objetivo de fortalecer los vínculos existentes entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. En efecto, el objetivo de la Fundación Juste es contribuir al impulso y la consolidación de los vínculos que existen entre Extremadura, Europa e Iberoamérica bajo los principios de lealtad, respeto por la respectiva identidad, mutuo beneficio y solidaridad. Los fines de esta fundación son apoyar la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la paz y la concordia internacional, así como el desarrollo de todos los pueblos y naciones del mundo mediante la promoción de la cultura, la investigación, la difusión del conocimiento y la integración social. Desde España nos visitaron grandes profesores, investigadores, amigos. Ellos fueron el doctor Juan Carlos Moreno Piñero, director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, el doctor Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, el profesor Alejandro Cercas, presidente del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo, y el doctor Jaime Rosell Granados, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Extremadura. En la mañana de hoy, aquí en Pioneros en el Mundo, escucharemos la presentación que ofreció el profesor Alejandro Cercas, presidente del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo, bajo el título El modelo europeo del Estado social. El profesor Alejandro Cercas es licenciado en Derecho, codirector del módulo Jean Monnet de Integración Europea de la Universidad de Extremadura. Fue miembro del Parlamento Europeo, así como funcionario del Cuerpo Técnico Superior de la Seguridad Social. Desde 1982 ha sido funcionario en servicios especiales de la Seguridad Social. Así también fue miembro de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes Socialistas, miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, secretario de área de la Comisión Ejecutiva del PSOE, diputado al Congreso por Madrid, diputado al Congreso por Cáceres, presidente de la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, portavoz de Asuntos Sociales y coordinador del Grupo SID de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, entre muchos otros méritos. Así que a continuación escuchamos su conferencia, El modelo europeo del Estado social. No me resulta fácil hablar en segundo lugar después del profesor Morediellos, que es mi maestro, y voy a intentar hacer una presentación sobre un aspecto particular de la Constitución Europea, como es algo muy desconocido, a veces incluso algo negado, y es que la Unión Europea tenga una dimensión social. Frente a quienes piensan que Europa es solo un mercado o una moneda, pues algunos pensamos que la dimensión social, y trataré de demostrarlo esta tarde, ha tenido, tiene y debe tener en el futuro un papel muy relevante para que este proceso de integración europea
no solamente siga cumpliendo las funciones que hoy cumple, sino las que en el futuro, que van a ser muy exigentes, se van a cumplir. Y me baso en ello, voy a basar mi conferencia básicamente en que, como decía Jacques Delors, el futuro de la Unión Europea es inimaginable si la Unión Europea no tiene un alma. El alma, precisamente, en parte el profesor Moradiellos lo habla hoy, relativo a los elementos de la democracia y a los elementos importantes de los valores, pero el alma de la Unión Europea tiene en su dimensión social algo trascendente, porque la Unión Europea es, a la postre, un proceso democrático. Y si falta el apoyo de sus ciudadanos, y si falta la legitimación de sus ciudadanos, la Unión Europea no habría tomado el impulso que ha tenido y no tendrá el futuro que necesitamos, no solamente los europeos, sino que el resto del mundo. Por tanto, para mí, el tema de la Europa social, del proyecto social de la Unión Europea, no es una opción. No cabe pensar que podría haber existido una Europa sin su dimensión social, y no cabe pensar que podamos tener la opción de una Europa futura sin que tenga una dimensión social. Es una necesidad. Es una necesidad para la legitimación, es una necesidad para que siga siendo un proyecto democrático. Me voy a ayudar una serie de diapositivas porque ya sé que a estas horas de la tarde, no sé si aquí, pero en España la gente suele echar una siestecita, ¿eh? Y espero que la presentación gráfica que vaya haciendo de mi conferencia pues les ayude a no caer en el sopor. También me gustaría que, aunque yo ahora ya no soy político, pero lo fui, que tengo una cierta tendencia a hablar demasiado, ¿eh? Espero que, a diferencia de algunos políticos, no diga ninguna mentira. No le diré todas las verdades, porque a veces hay que guardar ciertas verdades, pero prometo que no diré ninguna mentira. Lo que sí les necesito es que 5 minutos antes me den una pequeña referencia, porque así iré ya terminando, que es lo que dicen los políticos cuando todavía siguen hablando 10 minutos, de modo que 5 minutos antes me advierten. He empezado por presentarles esa diapositiva, que es, voy a ver si entiendo esto, es un mapa que continúa también las reflexiones que ha hecho esta mañana el profesor Moradiellos de lo que significan estos 27 estados o cómo es la vida en estos 27 estados y estos 450 millones de almas que componemos la Unión Europea. Este es un mapa que ha sido elaborado con el informe que se ha hecho sobre 60 indicadores en 2024, es el más reciente, el Social Progress Imperative, que analiza 170 países del mundo. Y es, por tanto, con 60 indicadores que van viendo desde la esperanza de vida, la sanidad, la educación, la pobreza, las libertades. En definitiva, es un termómetro del bienestar social en el mundo. Pues bien, en este último análisis que ha hecho el Social Progress Initiative, tenemos que entre los 10 primeros países del mundo en bienestar social, 8 son europeos. Que entre los 20 países con mayor bienestar del mundo, 14 son europeos. Y que entre los 30 países con mayor bienestar social del mundo, 21 son europeos. Todo esto quisiera también ponerlo en conexión. Fíjense que hace lo que ha pasado en el Reino Unido, porque también los países que formaron parte de la Europa del Este, que estuvo en la zona de influencia soviética, ya han formado parte y que han llegado a la Unión Europea con unos estándares económicos y sociales muy bajos y con grandes problemas. O sea que realmente, si solamente se computaran los países originarios de la Unión Europea y los que estaban en la Unión Europea antes de las grandes extensiones que hubo a principios del siglo XX, probablemente incluso las cifras serían más elevadas. Quiere esto decir que los europeos viven hoy en una región del mundo con los mayores niveles de bienestar y calidad de vida. Y que si bien no todo es la Unión Europea, no todo lo ha hecho la Unión Europea, trataré de mostrarles cómo sin la Unión Europea esto no habría sido posible. Desde luego, si no hubiera habido la paz y no hubiera habido el progreso económico que ha producido la Unión Europea, si no nos hubiera ayudado, por ejemplo, a países como España, en momentos de gran dificultad económica, de grandes deudas, donde el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, nos ha ayudado frente a otras realidades del mundo, pues se habría deteriorado enormemente nuestro estado de bienestar. Pero la Unión Europea ha hecho un aporte significativo al conjunto de los países europeos, incluso aquellos que no forman parte de nuestra propia Unión Europea.
Todo esto tiene que ver con lo que en ese otra diapositiva les estoy mostrando. El profesor Moradiellos a algo también se ha referido, pero tengo que decirles que a veces se olvida que la Unión Europea se origina como reacción a los dolores y al sufrimiento de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al deterioro de las condiciones físicas, materiales y morales que produce la Segunda Guerra Mundial. Los europeos se encuentran al final de la Segunda Guerra Mundial frente a otro gran dilema, y es que Europa queda dividida entre un paradigma, que es el paradigma de los países que quedan bajo la órbita del comunismo soviético, y el que desde los países anglosajones pues prácticamente han aportado al esfuerzo bélico y tratan de que esa realidad, que es el mapa de Europa en la Guerra Fría, no continúe la mancha roja soviética apoderándose del continente. Cosa que no es solamente una fotografía. En ese momento, y tiene mucho que ver con lo que voy a explicar a continuación, tengan en cuenta que la mayoría del movimiento obrero de Italia, de Francia y de algunos otros países está fuertemente influenciada por partidos comunistas que están viendo en el modelo soviético el modelo alternativo, es decir, que Europa ha salido de una situación de totalitarismo, pero enfrenta un paradigma que ofrece también un horizonte también muy amable para millones de trabajadores europeos, que ve la posibilidad de que la Europa que se está construyendo alternativamente en la otra parte del continente, pues sean para ellos una realidad amable. Por tanto, Europa, se dice poco, y yo quiero subrayarlo esta tarde, Europa es fruto de un pacto político, de las élites políticas, de las cancillerías, pero es también hija de un pacto social. Si no hubiera habido un pacto social en la posguerra, probablemente el proyecto europeo no habría tenido lugar. El pacto social consistía básicamente en que las masas, que en aquel momento eran muy importantes, sindicalizadas en los sindicatos de izquierdas, que los votantes masivos del socialismo democrático se ofreciera un programa alternativo que fuese confrontado con el que había desde el punto de vista que venía con la influencia soviética. Ese pacto social es un pacto fundamental, porque si en Europa desde el año 48 se trata de movilizar a la opinión pública por una construcción europea, detrás tienen los horrores de las dos guerras, pero enfrente tienen la gran amenaza de que la filosofía soviética comunista se extienda por todo el continente europeo. De manera que esta parte, que no es suficientemente analizada, para mí me parece fundamental porque, vuelvo a insistir, Europa no es otra cosa que un proyecto democrático, y para ganar a las grandes masas trabajadoras y proletarias de Europa se necesita un pacto también de naturaleza social, en el que intervienen no solamente los partidos de izquierda, cristianos, socialdemócratas, sino también los sindicatos de clase. Europa es también fruto de un pacto con los sindicatos de clase. ¿En qué consiste la base sobre la que se va a legitimar la opción occidentalista para la mayoría de los trabajadores y los electores? Pues tienen que elegir. En ese momento hay dos grandes opciones. Hay la opción de ir hacia un modelo económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción y de distribución del capitalismo, o bien la promesa de una economía estatal y de lo que se está produciendo al otro lado, en el este de Europa. Y realmente la singularidad del proceso europeo es que no va a optar por ninguno de estos dos vías, sino que va a optar por algo muy sui generis que explica lo que es el modelo social europeo. Europa, los trabajadores sindicados en los sindicatos de clase, los partidos socialdemócratas europeos y también los socialcristianos, llegan a la conclusión de que hay que ofrecer a los trabajadores algo más que el puro liberalismo de mercado. Y ofrecen un modelo que es un modelo de lo que se viene llamando el estado de bienestar. El estado de bienestar es una construcción política que básicamente funciona sobre tres patas. Por una parte, el de mercado. ¿Qué quiere decir? Que se ofrece a la gente un capitalismo reformado. Ya no es solamente el mercado,
sino que se toma en consideración todos los elementos sociales que un mercado ciego puede destruir. Por tanto, se acepta el mercado, las fuerzas de izquierda y las fuerzas progresistas de los sindicatos aceptan el mercado bajo la premisa de que sea modificado ese puro mecanismo, que hay también modelos alternativos en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, donde esta faceta es preterida frente a lo que son las fuerzas del mercado. El segundo elemento del estado del bienestar, la doctrina dice que es una idea de un Estado que no es neutral frente a los ciudadanos o que no deja a los ciudadanos solos ante las eventualidades de la vida, la enfermedad, el desempleo, la ancianidad, como si eso quedase simplemente al arbitrio de las economías familiares. Hay una idea muy potente de un Estado que interviene en la economía y que interviene en la vida de las personas. Por ejemplo, en este momento, a la salida de la crisis del COVID, si ustedes ven las estadísticas de la OCDE, que son los países más industrializados del mundo, verán que los estados europeos están gastando, también decía algo el profesor Morediellos, más del 40% de su PIB en los programas sociales de educación, de sanidad, de vivienda, de desempleo, mientras que los países que no han asumido, al menos en su totalidad, el modelo, el paradigma del estado del bienestar, pues tienen unos gastos públicos sociales, gastos públicos del orden de 24, 25, 26%. O sea, hay una diferenciación fuertemente por el papel del Estado protector. Y el tercer elemento, muy importante, en Europa, y aquí, por ejemplo, ustedes viven en otra realidad, es el diálogo social. No se entiende la gestión económica y social de un país sin un diálogo, sin que los interlocutores sociales, los sindicatos y las patronales tomen una participación activa en la construcción no solamente de la empresa, de la vida de la empresa, sino también de la vida económica. Es decir, el diálogo social forma parte fundamental del paradigma con el que se construye Europa. Y es básico también para conseguir, como se consiguió, que los sindicatos de clase aceptaran el capitalismo reformado, aceptaran, por tanto, un modelo alternativo al puramente liberal. Esto ha llevado a que en Europa no haya un modelo uniforme. Ha llevado, la historia de Europa presenta dos grandes variantes en la idea del Estado protector. Hay un modelo, que es el modelo histórico, el primer modelo histórico surge en Alemania con el canciller Bismarck, que tiene también una idea muy de integración de los trabajadores en la colectividad, pero que se basa prácticamente en que los programas de bienestar, sobre todo los programas de pensiones, de sanidad, se hacen a través de cajas gestionadas paritariamente o tripartitamente por el Estado y los empresarios. Es el sistema bismarckiano. Ahí tienen en la foto, tienen en trazo más oscuro los países que tienen un modelo bismarckiano, donde la protección social está muy dirigida hacia los trabajadores y hacia sus familias. Frente a otra tradición histórica, que es el modelo de Beveridge, que además fue un liberal británico, también después de la Segunda Guerra Mundial, que produce una aproximación a la economía del bienestar, pero no hecha sobre las cotizaciones sociales, sobre la vida laboral, sino que hacen sobre los impuestos. Y quien financia directamente los servicios públicos es el Estado, las corporaciones públicas, pero no son las cajas sociales, no son las cajas laborales. Entonces Europa, cuando acepta la economía social del mercado, acepta el Estado protector y acepta el diálogo social como gran paradigma, se encuentra con esta realidad, que es una realidad que luego va a tener mucha importancia en lo que a continuación diremos, y es que las tradiciones nacionales son muy diferentes de unos países de otros. No solamente en la cantidad de bienes públicos que produce la intervención del Estado, sino también en la forma en que se proveen esos servicios públicos. Hay tradiciones fuertemente laboralistas, por ejemplo en España hay una tradición fuertemente laboralista, o en Alemania, o en Francia, pero hay otras tradiciones, sobre todo en los países nórdicos, donde es el concepto de ciudadanía y no el concepto del trabajo el que genera los títulos jurídicos de la protección. Europa va a respetar, como veremos ahora, mucho las identidades nacionales, pero se está produciendo, por un fenómeno que también analizaremos después, un proceso de acercamiento. Y hoy en Europa, en la mayor parte de los países, hay un sistema mixto. Por ejemplo, en España, cuando yo tenía su edad, o sea, allá en el cuaternario, porque ya es una era geológica,
pues yo tenía la asistencia sanitaria porque mi padre trabajaba en una empresa constructora y yo tenía la asistencia sanitaria como hijo de un trabajador en una mutualidad laboral, hasta los 18 años, por cierto. Hoy todos los chicos y las chicas de España tienen la asistencia sanitaria porque son ciudadanos, los españoles y los que van a España, todos los residentes en España, porque es el Estado y no son las cajas los que dan la asistencia sanitaria. Es decir, España en el tema sanitario ha pasado de un modelo de Bismarck, laboralista, a un modelo Beveridge, fiscalista. Y el Estado va adquiriendo, por tanto, sin embargo, por ejemplo, las pensiones en España están fuertemente laboralizadas todavía, depende de las cotizaciones sociales que hayan hecho los trabajadores, mientras que en Dinamarca o en el Reino Unido hay pensiones de tasa uniforme simplemente porque se pagan por impuestos y según los años de residencia. O sea, el modelo, por tanto, europeo del bienestar respeta mucho las tradiciones originales de cada uno de los estados. Esto ha llevado, y no he hecho más que empezar, y creo que ya he consumido la mitad del tiempo, a que el proceso de la construcción de la Europa social haya ido por la vía que ustedes ven ahí. Ya conocen a este señor, Jean Monnet, que era un honesto vendedor de coñac francés, pero que fue el que realmente es el padre de Europa. De hecho, celebramos el Día de Europa a través de la idea de Jean Monnet. Nosotros tuvimos los europeos al final de la Segunda Guerra Mundial, en el Congreso de la Haya fácilmente, dos grandes líneas de pensamiento. Estaban los federalistas, que perdieron, yo soy un federalista, por lo tanto soy un derrotado en esta batalla, de los que creíamos, pues lo que decía Spinelli, que era un italiano, que incluso llegó a hacer una constitución para Europa, que cualquier progreso es solo apariencia mientras siga habiendo los estados-nación. Estaba pensando en una Europa federal hecha en un proceso constituyente, un día glorioso en el que los europeos llegaríamos a ser ciudadanos y olvidaríamos las fronteras nacionales en un solo día. Frente al pragmatismo de Jean Monnet, que no era un ideólogo político, era un empresario, y dijo, no, esto tiene unos trámites, esto tiene que ir poco a poco, vamos a empezar por realidades, de hecho, empezaron por el carbón y el acero, la complementariedad de tener una autoridad europea que gestionara el carbón y el acero, luego un mercado interior, luego una moneda, y se ha ido por la vía pragmática de Jean Monnet. La construcción europea, por tanto, ha sido una construcción hecha bajo el paradigma de que no se plantea el problema irresoluble, hubiera sido, de que los estados renunciaran a su soberanía para dar la soberanía a una comunidad, sino que fueran poco a poco juntando sus necesidades en gestionar asuntos concretos y a partir de ahí subir lo que ha sido la Constitución Europea, que antes también la habían visto. La Unión Europea empezó pues con 1 millón de kilómetros cuadrados y 170 millones de habitantes y hemos llegado a tener 4 millones de kilómetros cuadrados y 500 millones de habitantes, hasta que los británicos han decidido que estaban mejor solos, yo creo que ya están arrepentidos, y ahora somos 440 millones y 3,7 millones. Todo eso ha sido una escalada durante. Por eso yo he dicho en mi conferencia, he procurado huir del tema de modelo para hablar más bien de la larga marcha de la Unión Europea, porque no es un modelo, ni hemos llegado a un resultado establecido previamente. O sea, Europa se ha ido construyendo sin los planos. Por eso a veces la casa es un poco extraña, ¿eh? Se han ido acumulando habitaciones y a veces incluso falta alguna habitación en el piso primero y tenemos alguna en el piso tercero, porque se ha ido haciendo con mucho pragmatismo, superando las dificultades coyunturales. El problema, como ya he visto esta mañana, el arduo problema es el problema de la soberanía, el arduo problema histórico y el arduo problema al que ha tenido que enfrentar Europa. Rápidamente, porque ya se ha tocado esta mañana, pero frente a los conceptos tradicionales de la ciencia política, los que peor entienden lo de Europa, que es bastante complicado de entender, los que peor lo entienden son los abogados. Los abogados no entienden que la soberanía pueda ser compartida, no entienden, porque durante toda la historia la soberanía se ha discutido al Estado unitario, a la Federación o a la Confederación, y de pronto aparece esta cosa de la Unión Europea donde la soberanía no se cede a la soberanía. Los Estados no han cedido la soberanía a Bruselas. Bruselas no es más que el sitio donde comparten la soberanía en las materias que ellos han querido compartir, y ya veremos cuáles son. Por tanto, no hay una cesión de soberanía a un ente exterior, y por tanto, la Unión Europea no ha tenido personalidad jurídica hasta el Tratado de Maastricht. Es decir, no han cedido su soberanía. Por decirlo de alguna manera un poco brutal, simplificando, y siempre cuando se simplifica se traiciona la realidad, pero digamos que la Unión Europea es un instrumento de los Estados. No solamente no ha destruido a los Estados, sino que ha permitido que los Estados europeos sobrevivan.
Y de hecho, cada vez más, a medida que se ha ido ampliando la Unión Europea, los Estados han ido recuperando también más capacidad. Y hoy el gran centro no solamente es el poder constituyente, los Estados, sino que es el poder constituido máximo, es el Consejo Europeo. Son los Estados. Por tanto, los euroscépticos que dicen es que se está perdiendo la soberanía nacional, no es verdad. Les pondré un ejemplo bastante clarificador de cómo estos conceptos que a veces, incluso a lo mejor ustedes los tienen también, porque es lo que hemos vivido, llevamos siglos viviendo con este concepto de soberanía. Nosotros, por ejemplo, hemos perdido la soberanía sobre la moneda. Nosotros teníamos la humilde peseta del siglo XIX, del siglo XX, y el día que nos quitaron la peseta, no le quiero contar a los alemanes que tanto querían a su marco, pero parecía que nos habían despojado, casi que nos habían quitado un brazo al quitarnos parte de nuestra soberanía. Pues no es verdad. Nosotros teníamos una peseta que estaba ligada al marco y cuando el marco se devaluaba la peseta. Y no nos preguntaban en Berlín o en Bonn en aquella época si estamos de acuerdo o no con una devaluación o con una revaluación. Lo hacían ellos y nosotros no interveníamos para nada. Nosotros ahora, si el valor del euro, estamos en el euro, pero nosotros estamos en la mesa que decide cuándo se revalúa, cuándo se devalúa el euro y qué se hace con la política monetaria. No somos, por tanto, aunque parece que hemos perdido soberanía sobre la moneda, porque la moneda sí es algo que se está compartiendo en Bruselas con el resto de los estados que han aceptado esta política monetaria, pero nosotros hemos ganado capacidad, hemos ganado soberanía porque estamos en la mesa donde se toman decisiones sobre la moneda. Lo mismo pasa por el comercio internacional. Aquellos elementos que hemos entregado, o podría parecer que hemos entregado nuestra soberanía, como no la hemos entregado a nadie raro, sino que nosotros estamos donde se toman las decisiones, en el Consejo, en el Parlamento y en la Comisión, lo que estamos haciendo es que tenemos más soberanía real que la nominal que teníamos cuando éramos un país evidente. Bien. Apreciados amigos y amigas que nos sintonizan, hacemos una breve pausa a nuestro programa Pioneros en el Mundo para continuar en breve la presentación que ofreció el profesor Alejandro Cercas, presidente del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo, bajo el título El Modelo Europeo del Estado Social. No se retiren. Pioneros en el mundo. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy escuchando la presentación que ofreció el profesor Alejandro Cercas, presidente del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo, quien también fue miembro del Parlamento Europeo y exdiputado al Congreso de España. Continuamos con su presentación, El Modelo Europeo del Estado Social, conferencia presentada en la primera jornada de pensamiento europeo realizada la semana pasada en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. La política social, les decía al principio que hay gente que cree que Europa es solamente moneda y mercado. No es verdad. Europa no tiene una constitución formal, pero tiene unos tratados. El último tratado, el Tratado de Lisboa, ya lo han visto mañana, no voy a dedicar mucho tiempo, pero ahí está entre la finalidad de la Unión el bienestar de los pueblos, la economía social del mercado, el pleno empleo, el progreso social, combatir la exclusión y la discriminación. Es decir, no hay solamente preocupaciones materialistas, materiales más que materialistas. Ahí está también el deseo de una comunidad de valores en torno al hecho de que se expanda el progreso y se eliminen las discriminaciones. Y a ello dedica también una Carta de Derechos Fundamentales que tenemos y que tiene el mismo valor que los tratados. Pero es que además ese es el tratado de la Unión. Pero, bueno, perdone que es el paso de uno. Las políticas de la Unión Europea, que era un ovni, un objeto político no identificado, tiene algunas competencias donde tiene todas las competencias para legislar desde la Unión Europea. Tiene otras que son compartidas, tiene otras que son solamente de cooperación de temas. Y la política social y la política de cohesión es una competencia compartida. Es decir, que puede legislar la Unión Europea y puede legislar España. Cuando legislamos en la Unión Europea, tenemos que legislar de una manera muy constreñida por una serie de principios. Los principios más importantes son el principio de atribución. Luego el tratado va diciendo en qué materia se puede legislar, si hay título jurídico o no para poder legislar. Si no está en el tratado, el Parlamento Europeo o la Comisión, que es la que tiene iniciativa legislativa, no se puede legislar. No podemos legislar sobre huelga, que está prohibido en el tratado legislar sobre huelga. Sí podemos legislar sobre pensiones,
podemos legislar sobre pensiones, pero vamos a estar limitados porque hay que atender a un principio de subsidiariedad. Europa no legisla si se hace mejor la cosa desde el nivel nacional y, por tanto, las pensiones se entiende que, como hay una tradición nacional, tienen que legislar los Estados, con lo cual, ahora veremos, se legisla sobre mínimos, pero no se regula el sistema de pensiones. Y tiene que la Unión Europea, los Estados que han sido el poder constituyente, han tomado también la precaución de que la Unión Europea no puede ir ni un milímetro más allá, tiene que actuar proporcionalmente a las necesidades. No puede extralimitarse en su legislación. Por lo cual, la política social de la que estamos hablando, no piensen ustedes con las categorías del Estado-Nación. La Unión Europea no es un Estado. La Unión Europea es una cooperativa de Estados. Y la Unión Europea tiene muy limitadas las competencias legislativas, sobre todo en un terreno de la política social donde los Estados no han querido entregar muchas competencias a la Unión Europea. ¿Saben ustedes por qué? Porque la sanidad, las pensiones, la educación es una cosa que gusta mucho a los políticos nacionales. Gusta mucho decir, yo he subido las pensiones, yo he mejorado, porque es un tema de legitimación también de los Estados. No han querido dejar, porque los Estados-nación, si perdían la capacidad de presentarse ante sus ciudadanos como los que resuelven problemas básicos de su vida y tal, quedarían también disminuidos en su capacidad de legitimación. Y han tenido, por supuesto, a veces también por razones nobles, porque vienen de tradiciones donde no quieren dejar pasar estas cosas a un ambiente comunitario, pero mucho también porque los Estados, los gobernantes de los Estados tienen necesidad de legitimarse con las políticas sociales. Y así todo, la Unión Europea tiene más de 500 instrumentos legislativos sobre temas sociales. Hay 25% de instrumentos legislativos sobre materias generales, hay un 40% sobre empleo y desempleo, hay un 30% sobre condiciones de trabajo y un 5% sobre Fondo Social Europeo. Pero lo importante de Europa no es la legislación, aunque sí es muy importante, por ejemplo, los países que han entrado ahora del este de Europa, que tenían una legislación muy mala, las pequeñas normas básicas europeas. Por ejemplo, yo he sido ponente en el Parlamento Europeo sobre una directiva de tiempo de trabajo. No era ninguna maravilla, pero de dejar en 48 horas semanales y tener unos límites, 2 días de descanso a la semana. Es decir, para países que no tenían ni siquiera esa legislación, la legislación mínima europea les ha supuesto unas grandes ventajas a los trabajadores de esos países. O sea que sí tiene importancia, aunque sea una legislación de mínimos, esa legislación que produce la Unión Europea. Pero la Unión Europea lo que tiene es una caja de herramientas mucho más importante que la legislación. La Unión Europea, y voy a entrar casi ya, no sé cuánto tiempo llevo, mucho, me quedan 15 minutos. La Unión Europea ha venido trabajando y va a ser su tarea en los próximos futuros, no con la legislación. Cada vez va a ser más difícil a 27, porque además la legislación en las cuestiones importantes exige unanimidad. Basta que un país pequeño, Malta o Eslovenia, diga que no, ya no sale adelante en el Consejo. Y el Consejo escoge el legislador. Por tanto, estamos muy constreñidos para la legislación. Pero en cambio la Unión Europea tiene mucho dinero, tiene más dinero. Y ese dinero lo emplea en los programas que quiere fomentar. Con lo cual orienta la política social de los Estados miembros sin entrar en discutir quién es competente, sino que ya los Estados tienen mucho interés en que haya la financiación, que hay miles de maneras de financiar la política social, y la Unión Europea utiliza su financiación, sus fondos, los fondos de cohesión, el Fondo Social Europeo, para orientar la política social. La Unión Europea tiene una función muy importante de orientación y tiene una función muy importante de cooperación. Esto que puede parecer pequeño, no es pequeño. Podría pensarse, ustedes podrán pensar, hay mucha gente, incluso muchos colegas míos, que ante la realidad de que no legisla mucho, dice, esto no vale para nada. Sí vale para nada. Sí, claro que vale. La legislación produciría una armonización. Todos los países tendríamos el mismo sistema sanitario o las mismas pensiones. La Unión Europea no ha podido armonizar. Ha podido armonizar por mínimos, pero no ha podido armonizar porque los Estados miembros no quieren tener. En España tenemos un sistema sanitario, que nos dicen cubano, no es del sistema National Health Service británico, es un sistema nacional de medicina comunitaria. Pero yo he vivido en Bélgica, he vivido en Francia, y tienen un sistema liberal donde la gente va a cualquier médico. Nosotros en España vamos a un centro de salud, al que nos corresponde, que hace medicina comunitaria, etcétera, etcétera. En Francia cada uno va al médico que quiere y luego va a su seguridad social y le reembolsan el 75, el 80%.
Si a los españoles nos dijeran el sistema belga o el sistema francés, de tener que pagar al médico, al especialista, al hospital, y luego nos devolviera el dinero, el gobierno que hiciera eso no volvía a ganar las siguientes elecciones, porque la gente va ahora a los hospitales de España y no paga nada, y no tiene necesidad de reembolso ni nada, es gratis total. Ahora, como a mis amigos franceses o belgas le dijeran que tienen que ir a un centro de salud y que no pueden tener ellos que van toda la vida yendo al médico que les da la gana y al hospital que les da la gana, el que hiciera eso en Francia perdería las elecciones, con lo cual olvidémonos de hacer un sistema sanitario equivalente para toda Europa. Sí que lo tengan todos los ciudadanos, pero cada Estado lo organiza como quiere. Lo que sí dice la Unión Europea no armoniza la legislación, pero apoya para que haya una convergencia. Si hay planes sanitarios de Europa contra las enfermedades cardíacas, contra la diabetes, en defensa, se hace una convergencia y cada país, mediante las directrices, los planes nacionales, las recomendaciones de la Unión Europea, vamos confluyendo hacia un modelo europeo. Vuelvo a decir el título de mi conferencia, la larga marcha. O sea, no hemos llegado todavía, estamos en ello. Estamos haciendo muy uniforme la política social de los 27 Estados miembros, pero por la vía de la convergencia, no por la vía de la armonización. Por la vía de la convergencia en lo que allí llaman, en la jerga bruselense, el método abierto de coordinación, que es que Europa lo que hace son directrices. Obliga a que los Estados nacionales, por ejemplo, ahora tenemos una directriz de lucha contra la pobreza, si me da tiempo luego lo hablaré. ¿Qué decimos? Pues España se ha comprometido, vamos a quitar 25 millones de pobres de la Unión Europea, tenemos 90, nadie es perfecto. La perfección es el fascismo, también, o sea, no hay que pedirle peras al olmo. Y entonces, para conseguir 25 millones de personas que salgan del estado de la pobreza, cada Estado miembro, la Unión Europea ha dado directrices, y cada Estado miembro se ha comprometido con un plan nacional de lucha contra la pobreza. ¿Cuáles van a ser las metas que van a tener en el 2025, el 2030, el 2035? Y cada año, la Unión Europea, el Parlamento y la Comisión, hace recomendaciones a los Estados que han retrasado. Tienen que hacer un review de peer review, que es que tienen que confesarse delante de los ministros, cada uno de ellos, cómo están haciendo esos planes. Lo mismo que digo de la pobreza, puedo decir de la integración de los gitanos, todos los planes que hay. Mediante la convergencia, mediante las recomendaciones y la revisión de esa política, vamos consiguiendo que en el continente europeo haya una identidad de propósito y de resultados. De manera que podemos decir que la Unión Europea ha tenido un proceso muy largo, donde prácticamente no ha sido una política que ha tenido una asimetría frente a lo económico, es verdad. En la economía, en la moneda, se ha ido más rápido que en lo social, se ha ido de una manera mucho más decidida. Pero ha llegado un momento, Europa se ha ido construyendo siempre a partir de superar crisis. En el año 2008 hay una importantísima crisis bancaria que devino en una gran crisis de deuda, porque prácticamente todos los Estados miembros, sobre todo algunos países como España, sufrimos una enorme cantidad de presiones que si no estamos en la Unión Europea hubiéramos tenido enormes problemas para financiar nuestros servicios y nuestro estado de bienestar, y una gran crisis económica. Y en esa gran crisis económica del 2008-2013 se vio claramente, más adelante lo veremos, hubo una enorme caída del apoyo de la población en la Unión Europea. Las dificultades económicas, decía el profesor Moradiellos, en cuanto la gente vio que la Unión Europea no solamente no respondía a aquellas emergencias en Grecia, en España, en Portugal, sino que incluso hubo una visión muy torpe en la gestión de la crisis de deuda, cayó exponencialmente la protección. Y eso volvió a inquietar a los mandatarios, por lo que decíamos al principio, porque Europa no puede vivir sin el alma del apoyo popular. Y cayó enormemente. El año 2013, 2014, 2015, cayó el apoyo popular al el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. Y entonces en el 2017 se produjo un cambio. Bien, aquí tienen una historia para que vean exactamente cuánto dinero usa la Unión Europea para las políticas de convergencia. 391.000 millones de euros en este periodo sobre todo, es la segunda política de la Unión Europea.
Dice, no hay política social. No, esa es la segunda. La primera política, a lo que más dedica dinero la Unión Europea son a los recursos naturales, que es prácticamente el apoyo a la agricultura y el apoyo al desarrollo rural, de las regiones rurales, y la segunda política es la política social, la política de convergencia. Fondo Social Europeo, programas para jóvenes, programas para reconversión industrial, 391.000 millones de euros. Esto lo usan como palanca para que los estados se pongan las pilas en los procesos y en los planes nacionales de desarrollo. Pero como les iba diciendo, el año 2017 la Comisión Europea da un golpe de timón fuerte, porque ha habido una protesta muy seria de los sindicatos europeos diciendo se nos está, junto con otro problema, que es el problema de la inmigración, los trabajadores europeos se están desentendiendo del proyecto de construcción europea. Y el año 17 la Comisión hace un papel muy importante, lo tienen ahí arriba, una propuesta interinstitucional al Parlamento y al Consejo para crear un pilar europeo de derechos sociales, para avanzar en el pilar europeo de derechos sociales, que tiene lugar en Gotemburgo en aquel año, y hay una proclamación de ese pilar de derechos sociales que, como siempre, va a pivotar. Hay promesas de legislación, pero sobre todo va a pivotar sobre procesos de convergencia, tanto en los mercados de trabajo, los horarios, los derechos sociales de los trabajadores, como las mejoras del sistema de bienestar social y, sobre todo, convergencia en el área de la Europa que tiene la misma moneda, para la igualdad, para las condiciones de trabajo decentes y para la protección social. Este pilar europeo de derechos sociales, me van a permitir que, como ya un poquito alejado de la política, pero sabiendo, es más importante, el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿eh? Entonces, yo he estado algunos años en la política, y en la política es muy frecuente decir qué es lo que hay que hacer. Bueno, anoche tuve un debate aquí, yo no pude seguirle, pero me hubiera gustado mucho seguirle. Los políticos se dedican a decir qué es lo que hay que hacer. Y es un discurso muy fácil, porque generalmente engatusan a los electores diciendo qué hay que hacer, pero hablan muy poco de cómo hay que hacerlo y con qué hay que hacerlo. Ese es el asunto de la cuestión. El asunto no es decir, va a haber igualdad de salarios, vamos a levantar las pensiones, vamos a levantar escuelas, carreteras, tal. En fin, todos ustedes, yo cogemos un folio en blanco, podemos poner una carta a los Reyes Magos, que me han dicho que ustedes la celebran aquí también con mucha ilusión, como en España. Lo difícil en política es decir cómo hacerlo. De manera que se hizo el pilar social en Gotemburgo, se hizo una gran conferencia en la que participaron los sindicatos, los empresarios, los gobiernos, y hicieron 20 principios, 60 compromisos, pero había necesidad de un plan de cómo hacerlo. Y ese es el pilar europeo de derechos sociales, que ahí sí ya la Unión Europea ha establecido los principios y los modelos con el contenido concreto de cómo hacer, mediante un plan de acción, que va a la línea de todo lo que he ido diciendo. En ese plan de acción la Comisión está comprometida a una serie de legislación. Le voy a decir solamente lo más importante. Hay un plan para la economía social, para el desempleo, para la ampliación del programa de garantía joven que hay en toda Europa, una directiva sobre condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas, estos que van en las motos llevando las comidas y tal. Bueno, Globo, estas cosas, me imagino que será igual, ¿no? Las plataformas, cuando ahora la nueva economía está en las plataformas. Una directiva sobre salarios mínimos, una propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial, un marco nuevo de materia de salud y seguridad en toda Europa, una propuesta sobre amianto y sustancias peligrosas, la revisión de normas de coordinación de la seguridad social. Me detengo aquí. Fíjense, a veces cómo, sin necesidad de legislar, se pueden hacer unos beneficios enormes a los trabajadores. Yo he vivido muchos años fuera de España, pero yo trabajé también como un obrero en Bélgica, en una fábrica, y como yo, 5 millones de españoles fueron emigrantes. Bueno, pues en Europa, la Comisión Europea, desde el principio, tiene unos reglamentos de coordinación de la seguridad social, en virtud del cual, en principio, del cómputo recíproco de cotizaciones y de un reparto a prorata temporis entre las administraciones, yo el tiempo que trabajé en Bélgica, en una fábrica de papel, me lo cuenta España, y Bélgica me computa las cotizaciones de España, España me computa también las cotizaciones en Bélgica y se reparten las dos seguridades nacionales mis obligaciones. De manera que, aunque haya estado poco tiempo en Bélgica, yo ya he cumplido los requisitos para tener una pensión. Como yo, millones de trabajadores en mi país y en otros países contabilizan todas las cotizaciones en todos los países de la Unión Europea y reparten las pensiones a prorata temporis, según el tiempo que han estado ocupados. Eso es un reglamento de la Comisión, un reglamento de la Unión Europea,
que hace que gente, como en Europa es bastante general, que un trabajador ha estado en varios países, se le va computando la cotización de todos los países y se le calcula su pensión con arreglo a lo que ha estado en cada país. Pues ahora se va a reformar, porque antes eran solamente los trabajadores y sus familias por cuenta ajena, pero ya también son los trabajadores autónomos, son los estudiantes, que su periodo de estudio computan también, es la asistencia sanitaria. Este nuevo reglamento va a avanzar en este sentido. Una agenda para la transformación de la educación superior, medidas legislativas contra la violencia de género y la igualdad de mujeres, otro ejemplo paradigmático de cómo nosotros tenemos en España hoy, afortunadamente, venimos de una tradición bastante machista, bastante grave de trato de desigualdad con las mujeres. Hoy en España una legislación enorme de igualdad entre los hombres y las mujeres. Yo creo que a nivel legislativo, otra cosa es a nivel social, pero prácticamente están cubiertas todas las facetas. Bueno, pues eso empezó en Bruselas. O sea, todo lo que hay de filosofía de lucha contra la discriminación, de la igualdad, son directrices de la Unión Europea que hemos sido los países legislando en cada uno de los países. Bien, voy rápidamente, me está diciendo que efectivamente estoy llegando al momento de... El Fondo Social Europeo es otro de los instrumentos importantes para la construcción, y voy a decir unas palabras solamente si tiene futuro el modelo social europeo. Ya se ha dicho esta mañana, es una realidad innegable. Hay muchas diferencias entre la Europa de los años 60, los gloriosos años 60, 70. Ha cambiado, tenemos una serie de retos que nos plantea la globalización, incluso para mantener nuestro estado de bienestar. Fíjense, por hablar solamente de la globalización, el envejecimiento, todo esto, pero fíjense, este es un gráfico que me interesa mucho. Nos estamos jugando el futuro. Este es un gráfico que expresa en la evolución de la legitimación de la Unión Europea según la satisfacción de los ciudadanos. En este gráfico se ve que cuando no pudimos satisfacer las demandas de los ciudadanos de mayor protección, los años 2000, o incluso nos equivocamos en la política macroeconómica y los sometimos a una política de austeridad excesiva, cayó y casi se juntaba el número de ciudadanos que estaban conformes con pertenecer a la Unión Europea con el número de los que se querían marchar. Esta confianza en la Unión Europea está totalmente correlacionada con la precariedad. Cuanto más difícil encuentran los ciudadanos europeos llegar a final de mes, tener dinero para cubrir sus necesidades, más alta es la desafección hacia la Unión Europea. Y lo que es más grave, cuanto más confianza hay en la Unión Europea, más confianza hay en la democracia. Es decir, más dificultades tienen los populistas y la extrema derecha en salir adelante. De tal manera que la Unión Europea, la confianza en la Unión Europea, el mantener el apoyo de los trabajadores y de los ciudadanos en la Unión Europea es tan importante como que lo mantengan los políticos y las cancillerías. Porque cuando cae la confianza de los trabajadores, porque sus condiciones materiales, sus condiciones de servicio público se han deteriorado, cae la confianza en la Unión Europea. Y cuando cae la confianza en la Unión Europea, cae automáticamente la confianza en la propia democracia. Por tanto, ¿va a tener futuro la Unión Europea? Por necesidad. Este gráfico dice también, voy a referirme solamente en 5 minutos, a los dos grandes retos que tenemos en este momento para mantener vivo el primero es el reto del envejecimiento. El envejecimiento trae como consecuencia un incremento exponencial de los gastos en pensiones, de los gastos sanitarios y, lo que es más grave, o lo que es más nuevo, los gastos en cuidados. A medida que la edad de las personas, hombres y mujeres, se va a ir acercando al siglo de esperanza de vida, se van a incrementar las enfermedades neurovegetativas, ¿cómo se dice? Bueno, el Alzheimer, todas las enfermedades de degeneración neuronal, que van a necesitar unos recursos ingentes nuevos. Por tanto, una Europa que envejece es una Europa que tiene más gastos y es una Europa que va a tener un problema enorme. Ya tenemos un problema enorme de mano de obra. Está cayendo la población de tal manera que ya no podemos tener ni siquiera suficiente población activa para determinadas actividades, porque tenemos una tasa de reposición de la población de 1,24, y eso significa que cada mujer fértil debería tener 2 hijos para la reposición, y estamos en 1,24 y descendiendo, de tal manera que desde el año 2000 la población de Europa autóctona está cayendo, Europa está perdiendo población. Hemos conseguido mantener la población por lo que hay ahí en amarillo, que es la población inmigrante que acude nueva.
pero Europa en el año 2050 va a tener 30 millones menos de habitantes que tiene hoy, a pesar de que cada año van a entrar 1 millón de inmigrantes en Europa. Tenemos un problema demográfico enorme, que va unido, y quiero ir terminando, al problema que tenemos con la inmigración y el asilo. Lo dejo solamente apuntado, porque ahora espero que haya un debate y yo pueda puntualizar algunas cosas. La inmigración en Europa puede ser una gran oportunidad o puede ser un gran problema. La migración en Europa ahora es una gran oportunidad porque nos está permitiendo renovar la fuerza de trabajo, poder atender a actividades que los autóctonos no quieren hacer, como el cuidado de enfermos, el cuidado de ancianos, trabajos penosos en la agricultura. Está siendo ya una gran oportunidad de migración, pero puede ser también un enorme problema interno y problema para la Unión Europea. Acaba de producirse en mayo de este año un pacto de migración y asilo. La dinámica que hay en la Unión Europea es una dinámica de creciente animosidad contra las poblaciones inmigrantes, de creciente animosidad, no solamente en los gobiernos, en las poblaciones. ¿Por qué? Porque el problema de la inmigración es un problema sobre todo de la acogida a los inmigrantes. No basta con decir, como dicen las personas más bien pensantes, abrir las fronteras y papeles para todos, porque nada vale, como está ocurriendo en España en este momento, que entran 6.000 niños desprovistos y no tenemos capacidad de darles educación, o entran, como están entrando ya en este año, casi 100.000 inmigrantes africanos que no tienen empleo, que no tienen trabajo, que no tienen... Eso está creando, sobre todo porque se concentran en determinadas zonas obreras, de clase media-baja, etcétera, etcétera, y está generando un crecimiento enorme de las respuestas xenófobas, racistas y de extrema derecha. De modo que Europa tiene un enorme reto para mantener su estado social, porque como ven ustedes aquí, la inmigración para unos europeos es una solución, pero para muchos europeos es un problema. Y si Europa no arregla este problema, y con esto quiero terminar, pues vamos a tener muy mal futuro. En definitiva, yo creo que por la necesidad que tenemos de estar unidos, abordaremos estos problemas del envejecimiento, de la inmigración. Habrá soluciones razonables, aunque las últimas dinámicas nacionales, y son los Estados miembros los que en definitiva toman las decisiones, lo hacen bastante difícil. Pero yo creo, como decía Jacques Delors, que para que Europa cumpla sus objetivos, que es la manera de que la ciudadanía europea siga confiando en el proceso de integración europea, tiene que haber una competencia, que es la que estimula, nos ha ayudado mucho. Tiene que haber una cooperación que ayude a los que están más abajo. Pero tiene que haber sobre todo una solidaridad que nos una y nos haga ser europeos. Y en esta larga marcha todavía nos quedan algunas tareas muy importantes que realizar. Pero yo digo, no son ustedes, yo le digo a los estudiantes españoles, mi generación ya hizo su tarea, ahora les toca a ustedes, a la siguiente generación. No se lo vamos a dejar todo hecho, tenemos que dejarle algo que hagan ustedes. Muchas gracias. Amigas y amigos, es así como llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos al profesor Alejandro Cercas por su presencia en Puerto Rico, así como a todos los representantes de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en España por su visita a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y feliz semana para todos. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.